Buenos días, compañeros, compañeras y profesores. Mi nombre es García Montoya Cristian Yair y a continuación les presentaré el tema de la experimentación y observación como parte fundamental de la práctica científica. Los objetivos son los siguientes: mostrar a la audiencia la importancia de la observación y experimentación en la práctica científica. Como segundo objetivo tenemos A, que la experimentación no es necesaria para la práctica científica. Primer concepto tenemos el vocablo método, que proviene de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. Para comenzar con una breve introducción, se debe saber que la observación y la experimentación científica son temas fundamentales para la investigación. También es un tema relacionado con el método científico. Entonces, el método científico es un procedimiento diseñado con el fin de obtener nuevos conocimientos y consiste en una observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de hipótesis. Asimismo, las dos características fundamentales de este método son la falsabilidad y la reproductividad. En este sentido, reproductividad porque puede ser replicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Por otro lado, la falsabilidad por el hecho de que los conocimientos que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser revaluados. Y como bien pueden observar en la imagen, se tiene una serie de pasos que es la observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Por consiguiente, definiremos el concepto de la observación, que es un procedimiento importante en la investigación científica, y puede entenderse como una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información o registrarla para su posterior análisis. Por lo tanto, la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Se debe saber que existen dos clases de observación, la científica y la no científica. En este caso nos centraremos en observar científicamente, que significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Esto nos lleva a la siguiente presentación. Y bueno, la observación requiere de estas condiciones específicas. La primera se entiende que debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados en la investigación. En la segunda, como pueden ver, tenemos a que debe ser planeada de una manera sistemática, lo que quiero decir que el investigador debe definir qué quiere observar y cuáles son sus posibles resultados. Por último, tenemos a que debe ser controlada sistemáticamente por el investigador, y esta debe estar relacionada con proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación. Por ello, quien observa debe conocer a fondo el marco teórico sobre el cual se fundamenta su investigación. Un argumento válido para decir que es importante la observación científica es decir que es uno de los tipos de dispositivos o herramientas que se pueden utilizar y que posibilitan al investigador captar información relevante para su trabajo con el fin de conocer el fenómeno. A continuación les muestro estos ejemplos de observación científica. Como primero, los astrónomos observan los procesos naturales de las estrellas y el universo. Como segundo, está el de los economistas, estudian observando el proceso general de los sistemas macroeconómicos. Y por último, un ingeniero industrial puede, sin modificar las condiciones, es decir, observar, estudiar el sistema de producción en una fábrica. Con esto dicho, podemos aclarar que la observación científica es fundamental en el proceso de investigación y desarrollo. Mientras que la observación estudia el fenómeno natural sin interferir sobre él de ninguna manera, la experimentación implica una variabilidad controlada de las condiciones naturales. Entonces, experimentar, como ustedes bien pueden observar aquí, consiste en el estudio de un fenómeno reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Con esto quiero decir que la experimentación, por lo tanto, es un método que ha sido uno de los que más resultados ha dado. Se utiliza en el racionamiento abstracto, las hipótesis se hacen y los experimentos diseñados. Esto con el fin de replicar el objeto de investigación y, por supuesto, controlar el fenómeno para probar la validez de la hipótesis. También en la experimentación podemos admirar la capacidad de ver las condiciones del sujeto con mayor claridad.
estudiarlas en condiciones de laboratorio y en consecuencia aislar simultáneamente los factores. Estas son algunas de las ventajas del método experimental. Sin embargo, la experimentación, a diferencia de la observación, no siempre es posible, debido a que el diseño e implementación de un experimento depende de la naturaleza, condiciones del tema y del problema de investigación. Por ejemplo, la naturaleza de las estrellas o los sistemas económicos o sociales son cosas que no se pueden controlar en condiciones ideales de laboratorio. Por otro lado, la prueba depende del nivel de comprensión científica del individuo en el sistema en estudio. Entonces, como ustedes bien saben, hoy en día la experimentación es la columna vertebral de nuestros procesos de investigación. La revolución científica y tecnológica ha incorporado la experimentación como un elemento ineludible y parte del proceso productivo. Entonces, el método científico incluye prácticas que la comunidad científica acepta como valiosas cuando ayudan a verificar y confirmar sus teorías. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes estos conceptos en la práctica científica? Bueno, las reglas y principios del método científico buscan reducir la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, fortaleciendo así la validez de los resultados y, en consecuencia, el conocimiento obtenido a través de la experimentación y observación científica. Aquí debemos aclarar que no todas las ciencias tienen los mismos requisitos. Por ejemplo, los experimentos no son posibles en áreas como la física teórica. El requisito de reproducibilidad y repetición, que es fundamental en muchas ciencias, no se aplica a otras disciplinas como las humanidades y las ciencias sociales, donde los fenómenos no solo son naturalmente reproducibles, sino que en esencia son insustituibles, como por ejemplo la historia. Esto nos lleva a la siguiente incógnita. ¿Puede haber una práctica científica sin experimentación? Al realizar una investigación es importante definir claramente sobre qué base pretende abordar el problema y obtener resultados. Y bueno, existen varios tipos de investigación que se clasifican según el objetivo, la profundidad de la investigación realizada, los datos analizados y el tiempo necesario para estudiar el fenómeno y otros factores. De esta manera podemos afirmar que no necesitamos de experimentación para la práctica científica. Como ya lo habíamos mencionado, existen diversos métodos que conforman lo antes mencionado, como por ejemplo el método hipotético deductivo, el cual es el proceso sistemático que consiste en tomar ciertas afirmaciones como hipótesis y probar esas hipótesis deduciendo de ellas, con el conocimiento que ya se posee, y las conclusiones a las que se llega. No es necesario realizar experimentos en un laboratorio, se pueden probar mediante inferencia. Luego, al crear y experimentar con modelos, un ejemplo claro de esto es la astronomía. Un ejemplo más específico en el método hipotético deductivo es que, por ejemplo, en el problema tenemos a que dos astrónomos descubrieron que el planeta Urano no seguía la órbita, tal como lo dicen las leyes de Newton. En la hipótesis podemos ver que ellos supusieron que este fenómeno se explicaría porque había otro planeta en una órbita más externa que tenía tales irregularidades. Como consecuencia, ellos observaron y dedujeron que si existiera ese planeta debería tener cierta masa y de día podría ser visto con un telescopio. En el resultado final, uno de los astrónomos tenía un telescopio potente que le permitió comprobar efectivamente la existencia del planeta, al cual le pusieron el nombre de Neptuno. Es una hipótesis que debido a la experiencia fue comprobada. De igual forma existe el método descriptivo comparativo, método que consiste en una descripción profunda de un fenómeno. Este es el método utilizado en las ciencias sociales para tratar fenómenos que no se pueden probar empíricamente porque el fenómeno no se puede provocar, como por ejemplo tenemos la guerra, una revolución y la inflación. Un ejemplo más específico de ello son los estudios de predominio. Consisten en la revisión de la prevalencia de ciertas enfermedades en un espacio geográfico definido durante un lapso de tiempo determinado. En este sentido, determina o termina escribiendo la salud de una población. Por último, tenemos al método dialéctico, que es el método que consiste en oponer una afirmación contraria a la tesis ya existente para encontrar la síntesis o superación. Con esto quiero decir que presentando la contraposición de las ideas originales con las supuestas, esto para dar paso a la nueva idea, y cabe mencionar que este método fue utilizado primeramente por Aristóteles. Un ejemplo más claro se puede encontrar entre dos personas cuando una desea buscar la respuesta a una pregunta mediante reflexión e inicia una serie de preguntas relacionadas con el fin de descubrir el concepto general.
Llegamos a la parte de conclusiones. Y bueno, en resumen, la investigación científica es un proceso que busca mediante la aplicación del método científico obtener información relevante y confiable. Esto con el fin de comprender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es importante recordar que en la investigación científica hay dos procesos importantes: la observación y la experimentación. Ambos tienen que ver con la recopilación de información que se utilizará para formar declaraciones que respondan a las preguntas formuladas. Y bueno, por consiguiente, con esto podemos decir que las observaciones y los experimentos son absolutamente necesarios, de igual forma fundamentales para cualquier investigación. Y como ya lo sabemos, existen diversos métodos de investigación para no usar forzosamente la experimentación en la práctica científica. La importancia de los métodos de investigación radica en la práctica de desarrollar conocimientos sólidos en diversos campos científicos. Y como bien ya lo sabemos, los métodos de investigación se adaptan a diferentes tipos de entornos y contextos. En todos los casos, cada método de investigación debe especificar cuál es su procedimiento y qué datos se deben tener en cuenta para llegar a una conclusión. De esta manera concluimos que los métodos de investigación deben verse como una herramienta que sirve para llegar a la verdad. Con esto terminaría mi presentación y muchas gracias por su atención. Pasaría a contestar las preguntas formuladas. Gracias.